Es tan bueno verlo esta mañana. Estoy tan emocionado de que estén aquí este día acompañándonos. Estamos en una serie que se llama El corazón que escucha. Alguien diga el corazón que escucha. Y hemos estado hablando del escuchar a Dios, discernir la voz de Dios para nuestras vidas. Y estamos tan emocionados de que nos acompañen. Y si tienen su Biblia, pueden ir sacándola, por favor, a 1 Corintios, capítulo 2. Y mientras ustedes van allí, voy a dar la bienvenida a los que nos están mirando en línea, a todas las localidades diferentes, donde quiera que se encuentren y estén mirándonos. Queremos decirles que son parte de nuestra familia. Estamos contentos de que están aquí. Vamos a darle un aplauso a todos los que nos están mirando. Estoy tan contento de que nos acompañen. Y mientras llegan allí, donde les dije, esta semana que viene del 19, empezando el 19, tenemos la conferencia anual de nuestros niños. Hay 3 o 4 personas que se emocionaron de dejar a sus hijos 3 noches de la semana aquí en la iglesia. Pero la verdad es que estaba pensando mientras llegaba aquí a la iglesia esta mañana, una de las mejores cosas que hacemos con nuestros hijos, yo creo, es para dárselos en contexto, es como un tipo de vacaciones y una escuela bíblica, pero en la noche, así que pueden traer a sus hijos de lunes a miércoles, creo que va a ser, van a estar aquí en el campus y hay un cobro pequeño, pero como siempre, si el dinero es un problema, queremos que sepan que estamos aquí para apoyarlos. Tenemos donaciones que pueden ir para eso, así que no dejen que el dinero sea algo que los pare por traer a sus hijos a la escuela bíblica. Amén. Quiero animarlos a que sean parte de eso. Sus hijos van a ser bendecidos, 3 o 4 noches de descanso para que vayan en una cita con su esposo o su esposa, o se pueden quedar descansando en la casa, pero será un tiempo increíble y sean parte de esto. Y quiero empezar esto. Sé que los dirigí a Corintios, pero y ahí es donde vamos a pasar la mayoría del servicio, pero quiero empezar esta mañana yendo a Génesis, que es el libro fundamental de la Biblia, y ustedes entienden que Génesis es el libro fundamental, porque si quieres entender cómo Dios diseñó el mundo, esta tierra antes de la caída del hombre, tú vas a Génesis y ves cómo tenía todo planeado Dios. Y hay un pensamiento muy interesante que vino a mi mente en esta semana que yo creo que es muy importante que entendamos, y simplemente le he llamado al mensaje de hoy una realidad más alta. Alguien diga una realidad más alta, y con eso yo necesito que ustedes entiendan algo. El conocer las realidades altas de Dios para nuestras vidas, tienen que tener este principio. Ustedes, cada uno de ustedes se les ha dado 2 pares de oídos. 2 pares de oídos. Déjenme decirles esto. No dije que se le dieron 2 oídos. Algunos de ustedes tal vez no tengan 2, nada más 1, pero en lo natural, muchos de nosotros, mientras vamos creciendo en edad o algún tipo de accidente, tal vez perdamos un poco del oído, pero eso no elimina el segundo par de oídos que se nos ha sido dado. ¿Y dónde miro esto? Yo quiero enseñarte algo que es muy interesante en Génesis 3. Y no va a estar en la pantalla, así que nada más van a tener que confiar en mí o lo pueden buscar después. Génesis es muy fácil de encontrar y empieza de esta manera. Génesis 3:8 dice, y escucharon el sonido del Señor. Voy a pausar ahí un poco, porque la mayoría de nosotros creemos, y no creo que necesariamente no pasó esto, pero también no podemos decir con toda seguridad que pasó de esta manera, por la Escritura. Y lo que quiero explicarles es que tenemos la idea de que Dios vino físicamente, caminó con Adán y Eva en el viento fresco del día. ¿Cuántos han escuchado eso? No digo que no pasó, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera y tiene la habilidad. Así que no echen a la basura toda su teología de la escuela dominical. No, no, no. Pero les quiero decir esto. La Biblia, de hecho, dice algo muy claro, que escucharon el ruido del Señor. Que tal vez no físicamente estuvo ahí con ellos, que yo creo que su presencia definitivamente estaba allí con ellos, caminando con ellos en el fresco del día, pero la Biblia nos dice esto, y el contexto de la Escritura es que después de que el hombre cayó, se rebeló, comió del fruto prohibido a Adán y Eva juntos, ahora se encuentran con miedo, con vergüenza. E interesantemente la Biblia nos dice esto, y escucharon el sonido del Señor caminando en el jardín, en el viento fresco del día. Y lo que seguido hemos creído nosotros de este verso es que así como anoche yo en mi casa, un poquito antes de que oscureciera, si sabes, ese tiempo de cuando
va oscureciendo, se mete el sol y dices tú, ay, esta es la razón que vives en Tucson, Arizona. No los próximos 3 meses, esta es la razón que vivimos aquí. Y el Señor nos da unos momentos muy buenos en Arizona, temprano en la mañana o en el atardecer, antes de que se meta el sol, donde salimos. Y tenemos unos momentos tan agradables que no está a 147 grados. Y decimos, esta es la manera, la razón que vivimos aquí, no se nos olvide. Porque ahí viene el verano, ahí viene agosto y se te va a olvidar por qué vives aquí, por qué en el mundo escogí este lugar para vivir. Pero pensamos como si Dios se mostraba en ese momento fresco del día. Pero de hecho, cuando tú estudias la escritura más a fondo, el fresco del día quiere decir el viento del día en la versión original. Y Dios muy seguido, es muy común que el Señor se manifieste a través de viento fuerte. El Espíritu Santo lo hizo así. No está mal pensar que de hecho lo que escucharon fue el viento de la presencia de Dios, como muy seguido lo habían hecho. Y ahora lo escuchaban como si fuera caminando con ellos y ellos tenían miedo. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque lo que quiero que entiendan es que se nos ha dado un par de oídos físicos y leemos la historia. Y de hecho hay mucha gente que piensan que la conversación de Eva y la serpiente no fue física, sino que fue una conversación donde el enemigo le aventaba dardos de tentación a Eva. No está tan lejos de la realidad ahora, porque así es que nos habla el enemigo en estos días. Amén. No estoy tratando de echar a perder todo lo que has aprendido de Adán y Eva en toda tu vida, pero la realidad es esta. Y de hecho la Biblia no decía que era manzana, pues de todo lo vas a echar a perder de una vez todo, pues no dice que era una manzana, pero lo que quiero que entiendas es que hay algo del escuchar con el segundo par de oídos que Dios nos ha dado desde el principio. Y es importante porque muchas veces pensamos si fuera Adán, que caminaba con Dios, que miraba a Dios, nunca tuviera problemas, y la realidad es que no, que Adán tal vez era muy parecido a nosotros y él sentía la presencia de Dios muy tangible, tal vez como nadie lo ha hecho hasta hoy, porque ese tiempo no había nada adulterado, no había caído el hombre, pero la presencia de Dios no es tan diferente en el día de hoy, pero en el sentido de que Dios nos ha dado un segundo par de oídos. Y si yo tengo un par de oídos, un segundo par de oídos que el Señor me dio, entonces ¿cómo los uso, pastor? Esa sería la pregunta que nos estaríamos haciendo ahorita. ¿Cómo uso ese segundo par de oídos que se nos han sido dado? Si realmente quiero escuchar a Dios. Y la enseñanza se trata de un corazón que escucha, el corazón que discierne. Y hay dos principios que trabajan aquí. Es el principio y la ley del hombre natural, que es tus oídos naturales, y el hombre espiritual, que tiene los oídos espirituales. Déjenme mostrarles esto. No nomás de Génesis, pero déjenme ir hasta Apocalipsis, que Jesús le está hablando a las 7 iglesias a las que les escribe. Muchos entienden que era la era de la iglesia, que yo creo que en la línea del tiempo estamos viviendo en la era de la iglesia. No hemos llegado al rapto, la resurrección o todo eso, que no había venido la segunda venida de Jesús. No, estamos en la etapa de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis. Y estas cartas que le escribió a las 7 diferentes iglesias, les quiero decir es esto. Y yo también pienso que no nomás era para aquellas iglesias en específico, sino como todo el Nuevo Testamento también eran cartas para que circularan y nos tocaran a nosotros también. Y quiero que vean esto, que en cada de esas cartas Jesús hizo esta declaración: a aquel que tiene oídos, que escuche. Déjenme decirles esto, que Jesús no está hablando de los oídos naturales. Porque muchas veces Jesús estaba predicando: aquel que tiene oídos que oiga. No estaba en un lugar donde nadie tenía oídos y él decía, si encontrar a alguien que tuviera oídos, va a ser una bendición esta alabanza. No estaba hablando de los oídos naturales, estaba hablando de lo espiritual. Y yo por eso pienso que este mensaje es tan importante, porque en el tiempo de hoy necesitas un corazón que escuche la voz de Dios. Amén. Necesitas un corazón que discierna, necesitas poder ver algo y tú decir, es por el Espíritu Santo, este es Dios, este no es Dios, esto es bueno, esto es malo, esto es justo, esto es injusto, esto no es santo, esto no viene de Dios. Y incluso discernir el Espíritu Santo y el Espíritu del demonio. Deberías de tú saber las diferencias entre lo natural y en lo demónico de esta edad.
Y esas cosas que a veces nos parecen naturales, que de hecho son demoníacas. Así que tenemos que tener un corazón que discierne, amén. Es muy importante tener un oído que discierne. Y esta mañana quiero ayudarles con eso. Y si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Corintios. Y quiero ayudarles a entender cómo escuchamos esto. Pastor, ¿cómo yo le hago para usar este segundo par de oídos? Y Pablo nos hace un trabajo tremendo en explicarnos. Y él dice, esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana. Esto es lo que dice Pablo, escuchen, sino con las que enseña el Espíritu. Está diciendo que le estoy impartiendo. Es un versículo tan tremendo. De hecho, les recomiendo que lo lean durante la semana para que vean lo que está hablando, que habla de que el hombre que no es espiritual no puede entender las cosas de Dios y muchas cosas. Hay tanto en este pasaje donde Pablo nos está hablando de las diferencias entre el oído natural y el oído espiritual. Así que léanlo. Y dice, no venimos a ustedes con sabiduría humana, sino con el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. ¿Lo están viendo? La verdad espiritual a aquellos que son espirituales. El hombre, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Es tan importante esto, es tan importante. La persona natural no acepta las cosas que vienen del Espíritu porque para él son locura. Creo que hay personas que pueden estar aquí en la iglesia, no, tal vez no vengan al servicio de las 8, pero que están sentados aquí y tal vez sea verdad o no, que escuchan algo que es de la naturaleza espiritual y una respuesta espiritual y ellos van a decir, no, eso es una locura. Y Pablo dice, es el hombre natural el que no entiende las cosas espirituales y le llama locura. Es así de serio es este momento de lo que estamos hablando. La verdad espiritual siendo compartida a una persona espiritual porque va a darle alimento, desarrollar crecimiento, obediencia, discernimiento. Pero hay mucha gente que mira esto y dice, esto es locura, esto estás loco tú, no tiene sentido esto. No lo entiendo y no lo entienden. ¿Por qué? No porque no desean, sino que dicen que es locura porque ellos no pueden entenderlo porque deben de ser discernidos espiritualmente. Hay un oído diferente que usas para discernir cuando estás sentado aquí y estás escuchando la verdad espiritual. Amén. Ahora yo pienso que para cada uno de nosotros tenemos que entender que Pablo habla que no usamos la sabiduría de hombre y déjenme explicarles que la sabiduría y el conocimiento del hombre no necesariamente es malo. Muchos de nosotros podemos usar un poquito más de inteligencia y sabiduría humana. Si tienes a un adolescente en tu casa, nosotros podemos usar más sabiduría, ¿verdad? ¿Están conmigo? Sí, es una pieza muy importante en nuestras vidas. No es malo necesariamente, pero el problema que Pablo está hablando aquí es que no es malo, sino que no es espiritual. Y si yo le llevara esto a Jesús, Jesús dijo esto, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, ¿verdad? Por esto es que los discípulos estaban asustados y le dijeron, tú también nos vas a dejar, nadie nos habla como tú. La verdad es que había muchos filósofos que habían existido en el planeta durante Jesús y antes de Jesús, que vinieron con mucha sabiduría, que podían dejarte asombrado con su inteligencia y su habilidad para confundirte. Me encanta cuando mucha gente viene y me dice, pastor, yo quisiera que usted fuera un poco más profundo. Y déjame decirte esto, cuando yo escucho que me dicen más profundo, lo que yo entiendo es que me dicen que quieren estar confundidos. Si yo no vengo a la iglesia y no me voy confundido, no fue bueno. Y mi meta no es confundirte, mi meta es hacerlo simple. Dejar que la verdad espiritual sea revelada a una persona espiritual y vas a decir, lo entiendo, ahora nomás necesito ir a vivirlo y obedecerlo. Así que Jesús le dice a sus discípulos, no te vayas a ir porque nadie nos habla como tú. ¿Por qué? Porque sus palabras no eran naturales. Y dice que la carne no es beneficioso de nada. Porque si yo les hablo como un hombre natural, no les va a ayudar. Puedo estar aquí y darles una motivación
personal, gana el día, vas a ser un campeón. Y la realidad es que estarías emocionado mientras no sales de las puertas aquí, porque el hombre natural de nada se beneficia, pero el hombre espiritual, dijo Jesús, que las palabras son espíritu y se te van a quedar allí, y eso trae transformación, eso trae sabiduría, te ayudan a entender lo que el Espíritu Santo te quiere revelar en tu vida. Pero el conocimiento simplemente viene a través de los 5 sentidos. El conocimiento viene de los 5 sentidos. Olemos, oímos, y todos los 5 sentidos son naturales. Y eso no ocupas fe. Si lo puedes ver, no ocupas fe. Si lo puedes escuchar, no necesito fe. Hebreos, de hecho, nos dice que tenemos una seguridad de cosas que no vemos. Y lo que les quiero decir es esto: si ustedes están aquí y están diciendo, estoy creyendo, pero no lo veo, perfecto. Está bien, porque si lo puedes ver, entonces no ocupas fe. Si lo tengo, no ocupo fe. Si doy con algún tipo de expectativa que digo, Dios, voy a creer en ti en mis finanzas, no tengo aún lo que yo he creído que Dios me va a traer en cosecha, pero ahí es donde yo ocupo fe. Pero si ya lo tengo, no ocupo fe. ¿Están conmigo? Y eso es lo que dice. Es una seguridad de cosas que no vemos aún, que no poseemos. Así que el conocimiento viene a través de nuestros 5 sentidos, pero Dios existe fuera de los 5 sentidos. Amén. Dios no es un nombre. De hecho, Juan 24 nos dice que Dios es un espíritu, y aquellos que lo adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Me están siguiendo? Sé que lo estoy llevando a través de esto como una clase, pero quiero que entiendan esto de cómo se cambia por solo usar tus oídos espirituales a oír con el oído espiritual. Y tenemos que discernir y ser creyentes que entendemos y oímos el corazón de Dios. Vas a saber cómo tratar con tus hijos si escuchas lo que Dios tiene que decirte. Vas a saber cómo tratar con las escuelas si escuchas a Dios. Vas a saber cómo tratar con tu jefe, con tu esposa, lo que sea. Si tú tienes un corazón que escucha, vas a discernir los deseos de Dios en ese momento. Dios existe fuera de lo físico, y si podemos verlo en lo físico, porque hemos visto lo que Él crió. Dios dice, Romanos dice que Dios crió lo que no se ve en lo visible de la naturaleza, y podemos ver que hay un Dios. Pero Dios no está limitado a lo que podemos ver, probar, tocar o oír. Así que déjenme darles otra ilustración. En Primera de Reyes es una escritura, y es Elías. Dios está hablando con Elías después de que él hizo unas confrontaciones de las más grandes del reino en ese tiempo con los profetas de Baal. Y ahora se ha ido y ha pasado por todo tipo de emociones y problemas, y Dios desea revelársele a él. Y ustedes conocen la historia, y Dios le dice, sal y ponte el pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó, y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. Interesantemente, ahí está el viento otra vez. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron. Fue un viento muy fuerte, se pueden imaginar, para que las piedras se están moviendo de la montaña por la fuerza que llevaba aquel viento. Pero la Biblia dice esto, pero el Señor no estaba en el viento. Podía ver el viento, podía ver los efectos del viento, escucharlos, pero Él no estaba en el viento. ¿Por qué? Porque Dios no existe en lo natural. ¿Están escuchando lo que les digo? Él no está limitado a lo natural. ¿Están conmigo? Y dice, después del viento hubo un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Interesantemente, pensamos que Dios nomás, cuando escuchamos la palabra suave, pensamos que estaba susurrando al oído. No, la palabra suave literalmente quiere decir silencio. Y silencio total, sin nada. Y la gente muy seguido cree que el Señor le está hablando a él como así. No, yo no creo eso, pero hubo un momento de silencio que Elías sabía y escuchó a Dios en ese momento.
¿Ves? No fue sus sentidos físicos. Él no lo adquirió por conocimiento. Si estamos mirando todas las situaciones, todo lo que puedes ver o escuchar, probar, tocar y sentir, la realidad es que estás limitado al oído natural y al hombre natural. Pero si entendemos que Dios existe fuera del lo natural, entonces ahora podemos entender con un oído espiritual, podemos escuchar a Dios aun cuando se siente que hay silencio por parte de Dios. Batallamos con el silencio nosotros, pero aún así Dios nos dice, una de las respuestas de Dios a nuestras ocupaciones dice, estarte quieto. Y Él dice, si tú estuvieras quieto y en silencio, me escucharías. Y voy a ser un poco más duro, si te callarías. Esto no es para ustedes, es para otro servicio. Si se callarían, escucharían a Dios. Amén. Ven, el conocimiento viene a través de los 5 sentidos, pero el discernimiento viene por la revelación de un corazón que escucha. El discernimiento viene por revelación, y Jesús estaba con sus discípulos de un lugar que se llamaba Baños. Pero allá en Israel tienen una dificultad con la P, entonces le cambiaron la P a una B y se llamaba Bañes. Cuando vamos a Israel siempre paramos allí en ese lugar, y es un lugar de que ustedes conocen en la Biblia, en Mateo 16, cuando Jesús voltea a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dice el hombre que yo soy? Ahora, si ustedes han ido allí y han estado en Bañes, y si han ido a Israel, deberían de ir allí. Ahora no, porque ya se le llenó este viaje, pero el año que viene pueden ir. Pero cuando nosotros vamos ahí, es un lugar de una adoración de paganos tremendamente, y donde había una cueva con agua, y lo que ellos creían que el agua era una entrada al infierno. Ellos creían que el templo estaba fundado en un lugar que se llamaba las puertas al infierno, y ellos venían a traer su sacrificio y los aventaban allí al agua porque creían que así es como entraba su sacrificio al Dios que estaba en el infierno. Y este era un sitio pagano, por llamar así, el Vegas de aquellos días, donde el pecado abundaba, y Jesús lleva a sus discípulos ahí y les dice, ¿quién dice el hombre que yo soy? Así que alguien dijo, pues con el sentido, con el oído natural, dijeron, muchos dicen que es el profeta, que eres Juan el Bautista, que eres un buen maestro, y todas esas ideas que en lo natural y de quién era Jesús. Pero Pedro mira a Jesús y sabes la confesión que hizo él, pero yo creo que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo de Dios, el que ha venido a salvar el mundo, a salvar a Israel. Y Jesús dijo algo muy interesante, volteó con él y le dice, bendito eres tú, Simón Pedro, porque ni carne ni sangre te han revelado esto, sino nuestro Padre que está en los cielos. Lo que Jesús no está diciendo aquí, hey, ¿alguien más te dijo esto? No. Lo que de hecho está diciendo es que tu hombre natural no lo recibió. No recibiste esto del hombre natural, recibiste esto del hombre espiritual. Mi Padre que está en los cielos te habló y tú lo escuchaste en tu espíritu, y ahora esa confesión de fe salió. Y ahora eso pasó a ser la roca de toda cristiandad. Y mucha gente está confundida también y cree que de alguna manera Jesús hizo Pedro la piedra, pero no era la misma terminología. Usó a Pedro como una piedrita, pero la confesión que hizo Pedro fue la roca angular para fundar la iglesia que iba a venir Jesús a construir. Y en este momento Pedro estaba en lo correcto, estaba escuchando con el hombre espiritual, pero si conoces a Pedro bien, no siempre le salen bien las cosas. Muchas veces habla lo que escucha en lo natural. Y Jesús lo mira y le dice, te reprendo el demonio de ti. Déjame decirte que cuando Jesús reprende el demonio de ti, es un día malo, va a ser un día malo espiritualmente. ¿Cuántos saben eso? Y yo creo que esos momentos están puestos en este cuadro porque lo que nos están enseñando es que es muy fácil resbalar, y yo creo que eso es lo que batallamos muchos, resbalarnos y escuchar con el hombre natural en lugar de con el hombre espiritual.
te vas a escuchar en lo natural, y acá en el espiritual, yo creo que el Señor me está dando algo. Y acá, no era el Señor. ¿Están conmigo? Yo soy el único que le pasa eso. Que en un momento, en un segundo, Pedro era el más bajo en la lista en ese momento, reprendiéndolo Jesús, el demonio que tenía, y Jesús en ese momento voltea con Pedro y le dice, reprendo el demonio que tienes, pero no porque era Pedro, sino porque él estuvo escuchando allí y de repente cuando dice, tú eres el Hijo del Hombre, dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y me impresiona. La gente debería saber que si escuchamos el Espíritu de Dios con el oído espiritual, seríamos más inteligentes. La gente iba a ver la diferencia en nosotros. Pero está la idea de esto del hombre espiritual. Un hombre espiritual es alguien que está ferviente. Un hombre espiritual es alguien que emocionalmente está dado y entregado a la espiritualidad. No, déjenme decirles que hay mucha gente que no es emocional y es muy espiritual. Y también he visto mucha gente espiritual y que también se mueve por los sentimientos. Así que no puede decir. De hecho, yo creo que hay muchas veces que gente pasan a querer ser más fervientes en sus actividades con Dios porque están tratando de crear la idea de la espiritualidad en lugar de nomás escuchar y ser espiritual. ¿Ves? Tienes que entender que el Espíritu Santo se nos ha sido dado para hablarnos a nosotros, a nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu. Por eso es que mucha gente, quiero ser muy práctico con esto, por eso es que mucha gente no escuchan la voz de Dios porque dicen, eso fui yo, no fue el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu de Dios te habla, muchas veces vas a escucharse como si fueras tú. Lo que estás esperando es algo de la carne, un sonido natural, la luz que empiecen a apagarse y a prenderse. ¿Cuántas decisiones malas tomaríamos si lo que esperara siempre es la respuesta natural, que es conocimiento, que Pablo dice que no venimos por la naturaleza natural, sino con el Espíritu? ¿Me están escuchando? Así que muchas veces estamos esperando por circunstancias que se alineen para que definan a Dios, y muchas veces Dios nos está hablando en términos que son completamente contrarios a tu circunstancia. Pero su Espíritu se nos ha sido dado para hablarnos al de nosotros. ¿Y cómo lo escuchamos? Cuando leo la palabra de Dios, escuchamos el Espíritu de Dios. No lo escucho con el segundo oído, una palabra, una visión, un sueño, y muchas veces se va a escuchar como si fueras tú, y tienes que entender que hay algo que es verdad. Eres un ser espiritual con un cuerpo que posee un alma. Déjenme decirlo otra vez. Como un creyente especialmente, eres un ser espiritual. Por eso cuando viniste a Cristo, dice Él, todas las cosas son hechas nuevas, las viejas ya pasaron, todo pasó a ser nuevo. Tu cuerpo físico no cambió ni un pelito cuando viniste a Jesús. No te gusta. Yo sé que te gustaría que sí hubiera cambiado, que cuando viniste a Jesús perdiste 15 libras, el pelo te volvió a crecer, te para de crecer en los oídos, en tu espalda y empezar a crecer en los lugares apropiados. ¿No te gustaría que cuando vienes a Cristo literalmente pasara a ser una criatura nueva en lo físico, que tu cuerpo ya no te doliera, tu espalda ya no te doliera, 2 pulgadas más alto? Y nada de eso pasó. Y si sí pasó, hubiera gente más que se estuviera salvando, desafortunadamente. Así que no está hablando del hombre físico, está hablando del hombre espiritual que pasa a cobrar vida en ese momento. Pues no sentí nada, pastor. Mi amigo, entonces está operando en el notarulás. Quieres oírlo, escucharlo, probarlo. Así que pierdes lo que Dios está haciendo dentro de ti. Nunca pierdas lo que Dios te está diciendo, la verdad de Dios, la realidad de Dios, porque hay una realidad más alta que está trabajando, que está en obra, y la realidad es del Espíritu de Dios en contra de la realidad del espíritu del hombre, la naturaleza del hombre. Así que entiendan que el Espíritu Santo se nos ha sido dado porque somos seres espirituales con un cuerpo físico que posee un alma, y el alma es donde está la mente,
emoción y el intelecto, y eso es lo que vino a redimir Jesús, porque es carnal y pecaminoso. Amén. No me miren así. Sí es, lo es. Dado a ti mismo, si tú sigues tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, vas a terminar mal. Si dices, hey, pues voy a hacer lo que sienta hacer, vas a terminar en la cárcel. ¿Cuántos saben eso? Amén. Quiero que vean esto en Romanos 8:16. Dice, el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Interesantemente, si te retrocedes un poco, dice también que aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son los que son hijos de Dios. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si eres un creyente, la Escritura dice que debemos ser dirigidos por el Espíritu de Dios, por el hombre espiritual, no por el hombre natural. Así que eso quiere decir que tú puedes decir que no. Pastor, no puedo decir que no. Lo que no entiendes es que Romanos nos dice que no tenemos ninguna obligación de seguir y obedecer lo que la carne nos dice. Cuando yo escuché y aprendí eso años atrás, que no tengo que hacer lo que la carne me dice, que no tengo que tener actitudes malas, que no tengo que rendirme a la lujuria, al enojo, a glotonería, a orgullo. No, no tengo que hacer eso, pero mucha gente cree que sí lo tienes que hacer porque eres dirigido por tu hombre natural. Y cuando yo aprendí eso, el Espíritu Santo me lo reveló. No tienes ni una obligación de hacerlo. Fue como que una luz se encendió dentro de mí y dije, no tengo que hacerlo. No tengo que vivir mi vida constantemente pensar que voy a pecar. No tengo que vivir mi vida así. La realidad es esta, que tal vez sí llega a pecar en un momento y para ese pecado hay remedio. Hay confesión de pecados a Dios y perdón que viene de parte de Dios. Confesión a los hermanos que trae sanidad en mi vida, pero la realidad es esta, no tienes que vivir bajo el pecado y con una expectativa de que vas a pecar saliendo aquí de la iglesia. Si tú tienes esa expectativa, estás viviendo de acuerdo al hombre natural y no al hombre espiritual, amén. Porque el hombre espiritual dice esto, que aquellos que son dirigidos por el Espíritu de Dios son aquellos que son sus hijos. Y sus hijos son dirigidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay tantos que están buscando una emoción, un sentimiento para verificar que son hijos de Dios. Y tal vez nunca tengas una emoción, pero no cambia el hecho de que el Espíritu de Dios va a dar testimonio. Tú eres mío. Yo estoy contigo. Tú eres mi hijo. ¿Me están escuchando? Me encanta lo que Pablo escribe en Tesalonicenses. Dice que el Dios de paz lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de todas las tres áreas, en todos los elementos, y dice que cada uno de ellos van a ser redimidos por nuestro Señor. Hay mucha gente que en la historia de la iglesia empiezan a pensar, no, solamente se trata de lo espiritual, lo natural no importa. Y la Biblia nos enseña eso. Dice que el hombre espiritual entonces va a empezar a afectar tu mente, tu alma, y eso eventualmente va a afectar tu cuerpo. ¿Me están escuchando? Recibí una carta yo recientemente y dije, qué interesante es esto, pastor. Me decía en la carta, estabas predicando en Corintios en octubre del año pasado y habló del pecado de glotonería, y muchos de ustedes van a decir, ya va a empezar a hablar de eso. Y estaba usted hablando del pecado de glotonería, y yo he sido obeso por la mayoría de mi vida adulta. Y yo no quería predicar de la gente que come mucho, de gente que está sobrepeso. No, me están escuchando, yo no hablo de eso. Pero él dijo que de repente cuando usted dijo eso, el Espíritu Santo me habló y dijo que de ese punto para adelante he perdido como 40, 50 libras. Ya estoy en el rango más normal para mi edad, para mi tamaño, y me siento muy bien. Y déjenme decirles esto, la razón que les digo esto, no fui yo, fue el Espíritu Santo que le habló a él, y su hombre espiritual lo recibió y dijo, quiero tratar algo en tu cuerpo físico también, amén. Pero vino a través del hombre espiritual. No fue el programa de perder peso con Wayne. No fue de esa manera. El Señor le habló y dijo, y él dijo en su hombre espiritual, necesito hacer cambios. Y entonces Dios le dio la gracia y él dijo, soy un hombre mayor, no tengo 20 y va a tomar trabajo, pero
Me puedes dar las gracias a mí, pero la realidad es que fue el Espíritu Santo y quiero darte las gracias a ti por escuchar con los oídos lo que Dios habla, porque Dios nos cuida en cada área de nuestras vidas, lo que entra a tu cuerpo. Le importas tú, ¿por qué? Porque tiene propósito y destino para ti. Y hay tantos de nosotros que nos perdemos de eso porque no estamos escuchando al Espíritu de Dios. Por eso digo consistentemente que si quieres que sea el mejor año de tu vida, haz el mejor año espiritual de tu vida. Porque si lo haces el mejor año espiritual de tu vida, va a afectar tu mente, tus emociones y tu intelecto y tu cuerpo físico también. No digo que de la noche a la mañana, no digo que vas a perder peso, que vas a... No, eso no me pertenece a mí. La realidad es esta, es que cuando tú hagas estas cosas que fortalecen a tu espíritu, ven a la iglesia, ve a la oración, tiene un devocional diario, sirve a Dios, crece en tu relación con Dios y con el Espíritu Santo, y mientras tú creces en eso y lo haces el mejor año espiritual, todo lo demás va a ser afectado, amén. Escúchenme, si nomás afectas tu cuerpo físico, nada más va a ser afectado. Puedes hacer todas las resoluciones acerca del gimnasio, pero no va a cambiar tus emociones eso. No va a cambiar tu mente. Ahora tal vez te sientas mejor de ti mismo, pero muchas de las veces eso puede crear otros problemas. ¿Me están escuchando? El Espíritu Santo te habla a través de tu espíritu. Y cuando nos habla, esto es lo que tenemos que entender. Nuestra respuesta a la verdad es muy importante. Déjenme decirles esto. La verdad de Dios es verdad. Déjenme decirlo de nuevo. La verdad de Dios es verdad. Hay mucha gente que dice, no, pues pastor, yo no creo que hay tal cosa como la verdad. Pues déjame pausar un momento y decirles algo. Si tú me estás diciendo que no hay tal cosa como la verdad, entonces tu verdad es que no es verdad. Piensen en eso un momento. Si tú me dices que no hay verdad, tú me estás describiendo una verdad. No creo que entiendes lo que estás diciendo. Porque si no hay verdad, entonces tu verdad no es una verdad. Sí hay una verdad. Y la verdad no es una verdad porque lo sentimos. Eso es muy popular en nuestra cultura del día de hoy. Ay, me encanta cómo te expresas tu verdad. Déjame expresar mi verdad. Y la realidad es esta. Un concepto muy popular que todos tienen su propia verdad. El problema con eso es que por cada verdad hay un falso, ¿verdad? Así que si tú me dices que no hay verdad, automáticamente va a haber un falso a eso que tú estás diciendo, en alguna manera. ¿Ves cómo es un ciclo que nunca termina? No funciona. Tal vez nos haga sentir mejor por nuestra necedad, pero no funciona. Y quiero que vean esto, porque hemos hablado mucho del discernimiento en los últimos días. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice, Pablo hablando del anticristo. No sean sorprendidos que ya vamos a un solo gobierno, a una sola economía. La Biblia ya lo profetizó. Estamos moviéndonos hacia un solo gobierno, una sola moneda. Ustedes lo pueden ver muy claro en la economía de hoy día. Mucha gente piensa que esquivamos una bala. No. El déficit de Estados Unidos va a seguir subiendo más y más y nosotros vamos a pagar por ello. Tú vas a pagar por ello. Yo voy a pagar por ello. Perdón que les diga esto, pero es verdad. Pero yo pensé que nomás podían imprimir dinero y sí lo hacen. Pero nosotros vamos a pagar por él. Todas esas ideas erróneas, nosotros pagamos por ellas. Y es un hecho, es una realidad, es la verdad. Así que aquí está la cosa. Esquivamos ciertas balas y continuamos creciendo la deuda, y yo creo que es una de las partes que hace reconocer a América en los tiempos finales. Y de hecho América no está en la Biblia cuando se trata de los tiempos finales, y el superpoder del mundo que es América, que se supone que debe haber, no se menciona.
Y yo creo que es un tipo de guerra o es una falta de influencia, falta de influencia en el mundo. Algo cambió, algo, es todo lo que les puedo decir, algo cambió. Y en algún lugar hay un anticristo, el espíritu de un anticristo en el mundo. Estamos viviendo en el mundo donde la gente dice, no queremos leyes, no queremos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y todo lo que esto hace, lo que la Biblia le llama el malvado. Y la Biblia dice en Tesalonicenses 2:9-11 que el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Por eso es que vamos a ocupar discernimiento. Porque si tú no sabes qué es el malvado y no tienes discernimiento espiritual, lo vas a comparar con un evangelista que sale en la televisión, porque se muestra con poder, con señales, prodigios, milagros. Todos poderes, milagros, señales y prodigios falsos, con toda perversidad, engañará a los que se pierden por haberse negado a amar. Y él se va a mostrar allí y va a haber muchos que van a morder el anzuelo. Y no nomás va a ser un líder carismático, aunque sí va a ser carismático, va a tener una influencia demoníaca que lo va a capacitar para actuar en milagros. Están muy serios esta mañana. La Biblia dice todo esto, si saben, ¿verdad? Escuchen lo que dijo. Por eso Dios les va... Dice, la perversidad los engañará a los que pierden por haberse negado a amar la verdad. Se negaron a escuchar la verdad. Así que, ¿qué Dios hace cuando la gente se nega a escuchar la verdad? Y aquí dice esto. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Dios permite porque ellos rechazaron la verdad. ¿Cómo respondes a la verdad? Es muy importante. Es muy importante. Porque Dios dice que cuando negamos la verdad, rechazamos la verdad, Él permite que venga un poder engañoso para que crean en la mentira. Cuando vemos las noticias, esta gente está loca. No lo digo falta de respeto, pero ellos tienen un espíritu en poder de engañoso que viene sobre ellos. Y la Escritura nos dice esto, en Romanos nos dice que rechazaron a Dios y decidieron honrar a lo creado en lugar de al creador. Así que Dios les permitió que les viniera un poder engañoso, que después empezó a hablar del hecho de que se volvieron de lo natural y empezaron mujeres con mujeres y hombres con hombres, y eso pasó porque rechazaron la verdad. Fue el rechazo de la verdad que te pone en un lugar de decepción. Pues yo no creo que me guste eso, pastor. Es la verdad. No tienes que creerla o que no te tiene que gustar. Es la verdad. Tienes que lidiar con la verdad. Pues ¿cómo sé tu verdad y mi verdad y su verdad y la verdad? Es el problema, que pasamos a ser rechazamos la verdad, y la verdad de Dios es la verdad, y la verdad no es verdad porque tú la crees. Escúchame, si la verdad simplemente fuera verdad porque tú la crees, entonces la resurrección nunca hubiera pasado. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de los discípulos creyeron en la resurrección de Jesús. Pero no tuvieron que creerla para que pasara. Jesús resucitó sin que ellos creyeran. ¿Cómo saben que no creían? Porque se estaban escondiendo en algún lugar y creían que ellos seguían. Ellos no querían. Jesús se va a levantar. Esto va a ser un reino espiritual que va a ser establecido aquí en la tierra. Vamos a hacer mayores obras. No estaban pensando así, porque habían rechazado eso y se estaban escondiendo. Así que no toma que tú creas para que una verdad sea verdad. Tu experiencia no hace una verdad una verdad. Yo no permito que mis experiencias determinen una verdad. No, mis experiencias a veces son erróneas, malas y no son buenas, y mis emociones tampoco hacen una realidad, una verdad. No importa lo mucho que quiera algo emocionalmente, no lo hace una verdad. La verdad de Dios es verdad. ¿Cómo
respondes a la verdad determina, cómo respondes a la verdad va a determinar si somos privados o engañados o si escuchamos o no escuchamos lo que Dios está diciendo. Amén. Si yo te dijera esto, quiero que vengas a mi casa a comer, y yo te digo, va a estar buena esta. Es una situación, es un ejemplo, ¿eh? Es lo que llamamos una ilustración. Si yo te digo, ven a mi casa a comer, y yo digo, qué suave, sí, dame tu dirección, porque necesito saber cómo llegar. Y yo te digo, llega como tú quieras, como tú te sientas, llega como quieras. Y tú me vas a decir, pues, esto no me ayuda. No me estás dando una realidad que puedo seguir. No lo puedo hacer en mis emociones, en mis experiencias. ¿Me están siguiendo? No lo puedo hacer en mis emociones. Pues siento como que el pastor viviera aquí en esta área, así que me voy a ir para allá. Si le hablas al doctor y el doctor te dice, tienes un problema con el corazón, problemas con la presión, vamos a arreglar eso. Ok, doctor, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues tómatelo con lo que te haga sentir bien. Una Tylenol, una pastilla de menta, con lo que te sientas bien. ¿Ves? Hay algo dentro de nosotros que dice, no, yo necesito un poco más, doctor. Necesito algo algo que sea verdad. Necesito que me hables de lo que me va a ayudar con ese problema. Una verdad que traiga y que me ayude a mi cuerpo en este momento. Y la realidad que estamos viviendo en un mundo donde la verdad, hay una verdad que es más grande que la que podemos ver en lo natural, que no es llevada por los 5 sentidos, porque eso es lo que causa que estemos en una montaña rusa siempre. Te sientes así una vez y luego te sientes excelente porque estás en la presencia de Dios, la presencia manifestada de Dios, y luego te vas y en unas cuantas horas ya estás, pues no sé si Dios me quiere, no sé si Dios me ama, no sé si esto es verdad, no sé si puedo servirle, y estás en una montaña rusa. ¿Por qué? Porque has fallado en entender la verdad, que es por su espíritu, hablando a tu espíritu, que Él afirma que tú eres su hijo, tú eres su hija. No tengas que sentirlo, porque la verdad es que mi fe en Jesús y su sacrificio y su resurrección establecen que lo que le pasó a Él me pasa a mí. Mi fe está en Él. Yo he recibido el regalo de la salvación a través de la gracia de Dios. Amén. Y el problema que tenemos en el mundo en que vivimos, que somos tan manejados por las emociones. Déjenme decirles esto, las emociones son buenas. Las emociones son un indicador que fueron dados por Dios para nosotros, para tener a nuestras vidas. Cuando tus emociones están de alguna manera, en lugar de ignorarlas, en lugar de decir, no voy a hacerles caso, no, ponles atención, porque ellas son un indicador, un mapa que te van a decir a dónde tienes que ir. Estoy enojado, pues entonces, ¿qué tienes que hacer con ese enojo? Tal vez tengo que tener una conversación, tal vez tengo que confrontar ciertas cosas, tal vez tengo que tratar con mi carne. Tus emociones son diseñadas para hacer un mapa, para decirte, fui tan dañado por eso, entonces tal vez tienes que perdonar, tal vez tienes que confrontar algo, no sé lo que sea, pero tus emociones son dadas a ti como un mapa para dónde tienes que ir en tu vida. Así que mis emociones son, de hecho, mandadas por Dios, que Dios me da, que son filtradas por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y cuando yo trato con esas emociones, hace toda la diferencia en mi vida. Y no hacer nada con tus emociones es simplemente no ayuda. No digo que tienes que darle una aguantada a alguien en la cara. Eso es tu hombre natural, no tu espiritual. ¿Me están escuchando? Pero si filtramos esas emociones con el Espíritu Santo y decimos, satura mis emociones y ayúdame a entender dónde tengo que tratar algo, dónde tengo que ir, si tengo miedo, qué es lo que está causando ese miedo en mí, esta inseguridad en mí, este miedo a hombre, ¿qué es? Es un mapa que Dios te da para hacerte saludable y entero, pero siempre tienes que moverte en la dirección de tu pensamiento más dominante. Siempre te vas a mover en la dirección de tu pensamiento más dominante, y tienes que entender que tus emociones siguen los pensamientos. A donde va tu pensamiento van las emociones.
Cuando yo empiezo a hablar del anticristo, un solo gobierno, una sola moneda, muchos de ustedes empezaron a salir sus pensamientos a otro lado y emociones empezaron a venir. Muchos dijeron, Señor, sea tu voluntad, ya ven y ven rápido. Vámonos. Muchos de ustedes dijeron, no, 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 no. Yo crecí en la era cuando Jesús iba a venir cada semana. ¿Algunos de ustedes vieron en esa era? Iba a la iglesia con miedo siempre. Sabía que si escuchaba el radio secular me iba a dejar Dios, porque siempre se me dijo eso. No, espero que no estés escuchando el rock and roll cuando Jesús venga, porque te va a dejar. Se oye medio raro, pero sí, era la era. Así que yo viví como un joven en este miedo siempre. Ay, voy a perder el rapto, me voy a perder el rapto, porque estaba viviendo en mis emociones como un joven. Y está bien, hacemos eso en temporadas, pero cuando maduramos, pasamos ese y nos metemos al espíritu y al hombre espiritual, y Él nos dice que somos sus hijos. Me acuerdo que hacía cosas como estas antes de que existiera el identificador de llamadas. Y de hecho había también unos tiempos cuando el teléfono estaba pegado a la pared, ¿se acuerdan de eso? Y luego si éramos... También, ya cuando podíamos, teníamos un teléfono inalámbrico, y si no tenías un teléfono inalámbrico, tenías un teléfono con un cable muy largo para que te sintieras libre, pero no, aunque no eras libre. Y antes de que hubiera identificador de llamadas, yo me sabía el número de mi pastor de memoria. Yo lo tenía en mi mente, lo tenía memorizado, porque cada vez que yo me asustaba, que mis papás no llegaban a la casa, yo pensé que había perdido el rapto y yo le hablaba a mi pastor. Y cuando él contestaba en una voz muy profunda que decía, hello, y yo colgaba y decía, ay, qué bueno, no me perdí el rapto, todavía están aquí. No inteligente, pero tenía recursos. Esa era la medida de mi salvación. Si Él está aquí, estoy bien. Se ríen. Se ríen. Pero muchos de ustedes hacen lo mismo. En algún punto tuve que crecer y decir, hey, esperen un momento. Esperen. El Espíritu de Dios me da testimonio. La verdad de Dios me da testimonio a mi espíritu. Así que mis emociones van a seguir mis pensamientos. Y quiero decirte esto mientras vamos terminando. Vamos a hablar de tus pensamientos por un momento. Filipenses 4:8 dice, piensa en esto, todo lo que es verdad, todo lo que es verdad, estás pensando de lo que es verdad. Porque Pablo dice en Filipa, ¿qué es verdad? Todo lo que es verdad, en eso piensen. Si estás sentado aquí y has rendido tu vida a Jesús, eres una hija, un hijo, tu salvación está segura. Dios te llama a las buenas obras que ha preparado de antemano para que vivieras en ella antes de que vinieras a Cristo. Es un hermano, un amigo, está contigo, está por ti. No hay arma forjada que pueda prosperar en contra tuya. Todas esas cosas son verdades, pero ¿cómo sabes que esas cosas son verdades? Porque Él las escribió en su palabra. Por eso sé que es verdad. Él preserva su palabra para que yo conozca la palabra y la verdad. Todo aquello que es verdadero, honorable, justo, puro, amoroso, excelencia, todo que merezca elogio, en esto pensar. ¿Por qué? Porque tus emociones van a seguir tus pensamientos y vas a parar de vivir tu vida basada en tus emociones y vas a empezar a vivirla basada en lo que es verdad. ¿Qué es verdad? En Isaías nos dice, tú guardarás en perfecta paz a todos. Hay tanta gente que no tiene paz. Shalom, perfecta paz. En perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. ¿Ves? La verdad espiritual siempre son más altas que la verdad natural. Y lo que tenemos que aprender nosotros es que Dios, tu espíritu me habla a mi espíritu y yo tengo que ahora disciplinar mi espíritu
para seguir aquellas cosas que son verdad en tu palabra, para responder a tu verdad. Señor, cuando tú dices algo a mí, no me tiene que gustar para que sea verdad, es verdad. No tengo que sentirla para que sea verdad, es verdad, ¿me están escuchando? No tengo que tener esta emoción, es verdad. Y si es verdad, si es tu verdad, es verdad. Así que lo que yo soy llamado a hacer es esto: afilar mi segundo par de oídos para escuchar la voz de Dios, para poder fijar mis pensamientos en Jesús, en su verdad, en lo que es justo, santo, en el Espíritu de Dios. Y cuando yo hago eso y lo acepto, en mi hombre espiritual empieza a crecer, empieza a fortalecerse. Mientras yo paso tiempo en la palabra de Dios, en su verdad empieza a llenar mi espíritu. Esto hablamos la semana pasada. Me estoy cargando aquella pistola. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la semana? Tal vez no la use en ese preciso momento, pero estoy llenándome con la verdad de la palabra de Dios. Y aquí está la realidad. Cuando tú conoces la verdad, lo que es falso es muy obvio entonces. No conoces lo que es falso estudiando lo falso. Conoces lo falso estudiando la verdad. Vamos a inclinar su rostro y cierren sus ojos.